Tenemos hoy el tremendo gusto de tener en nuestros estudios de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, también para la radiofrecuencia 808 de Salinas y para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, a Gregory Randall. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy Gregory, bien. la última vez que hablamos hará ya hace unos 3 o 4 años y estabas en algunos proyectos que eran sumamente interesantes y que bueno, quería ponernos un poco al día de esos trabajos que estabas haciendo. El primero que me gustaría que conversemos es aquel proyecto de descifrar documentos eh, clasificados creo que era del archivo Barruti, ¿no? Sí, ese proyecto se llama Proyecto Cruzar. Es un proyecto que está en marcha del año 2017. Participan docentes de la Facultad de Información y Comunicaciones, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Derecho en este momento. Y sí, tiene ese objetivo de contribuir, digamos, a analizar y a extraer información de los archivos de la época de la dictadura. En particular, empezamos trabajando con el archivo Berruti, que son algo menos de 3 millones de fotos, digamos, y sobre ese archivo se fue avanzando bastante en estos años. Puedo contar un poco las distintas cosas en que estamos trabajando técnicamente. Por favor. Eh, También digamos, lo que puedo hablar es sobre todo lo que hemos hecho desde ingeniería, ¿no? Porque también desde el lado, digamos, de la Facultad de Información y Comunicaciones y los otros compañeros han ido obteniendo resultados más de análisis, ¿no? Por ejemplo, de analizar ciertas características de esos documentos, por ejemplo, cómo operaba el sistema represivo y demás. El trabajo que nosotros hicimos incluye, por un lado, son documentos que estaban fotografiados en microfilm, fueron digitalizados, quiero decir, digamos, esas fotos de microfilm fueron escaneadas y se convirtieron en fotos blanco y negro, digamos. Entonces, el primer problema que teníamos nosotros era un tema de transcripción, transcribirlos de foto a texto, digamos. Y para eso, yo creo que de esto les conté en su momento. Usamos un software que se llama, un tipo de software, digamos, que se llama Optical Character Recognition, que es un software que justamente trata de leer lo que está en la foto y escribir en texto lo que ahí dice. Existen muchos en el mundo. Nosotros usamos uno que está disponible libremente, se llama Tesseract. Y bueno, cuando procesamos todas las imágenes con esto, nos dimos cuenta que hay muchísimas imágenes que tienen una calidad muy complicada, digamos, para este software. Recordemos que estas son cosas escritas a máquina, muchas veces. En la época la máquina podía estar entintada, podía tener poca tinta, había distintos problemas. A veces tienen partes escritas a mano. Eso después estuvo en papel, en cartón, que también se degradó. Después en algún momento alguien sacó esas fotos y ahí hubo un tercer proceso de degradación y después fue escaneado y ahí nuevamente otro proceso de degradación, de modo que al final son imágenes difíciles, digamos, de automáticamente, digamos, transcribir. Por eso desarrollamos un sistema que se llamaba Luisa, que me parece que en algún momento lo comentamos acá, Claro, claro. y que algunos oyentes probablemente han colaborado. Luisa permite hacer transcripciones colaborativas en la red de algunos de esos documentos. En particular aquellos que, bueno, los que están demasiado mal no valía la pena ponerlos en Luisa, los que están demasiado bien se hacen automáticos. Lo que más nos preocupaban eran, digamos, los del medio, que son la mayoría, y entonces
Bueno, Luisa ha funcionado durante estos años y, y en Luisa, a través de Luisa, en que han colaborado algunos miles de personas, desgraciadamente menos de lo que quisiéramos. Si hubieran participado cientos de miles, tendríamos mucho más documentos transcritos por Luisa, pero bueno, con los que participaron, se transcribieron por el momento unos 5.000 documentos. De Recordemos que los 3 millones, de los 3 millones estamos hablando de cerca de 3 millones, o sea, es una proporción pequeña. Sin embargo, esos 5.000 documentos transcritos nos permitieron tener una base de información donde tenemos fragmentos de texto exactamente de este tipo de texto, con las características de ruido y de degradación que tiene este tipo de texto, y de lenguaje, porque también es un subconjunto de la lengua española lo que usaban estas personas. Este, y tenemos para esos conjuntos, tenemos, digamos, la verdad transcrita por las personas que colaboraban en Luisa. Entonces eso nos permitió tener una base de algunas decenas de miles de frases eh, para las cuales tenemos el texto, digamos, la foto, y tenemos el texto que corresponde a esa foto. Entonces con esto pudimos entrenar otro OCR. El primer OCR, ese Tesseract que les decía, nos permitió, bueno, publicar con los resultados que tuvimos, publicamos un artículo, lo vieron unos investigadores alemanes que están muy sensibilizados a este tipo de temas. Ellos han tenido que investigar los archivos del Stasi, ¿no? Y bueno, los investigadores de la Biblioteca de Berlín nos donaron el OCR que ellos desarrollaron, que se llama Calamari. Es un OCR, digamos, en base a lo que hoy se llama inteligencia artificial. Entonces nosotros pudimos entrenar ese OCR justamente con los datos que mucha gente había colaborado a construir a través de Luisa, lo cual es bastante interesante. Y con eso procesamos de nuevo todos los datos con este nuevo OCR y obtuvimos resultados notoriamente mejores que con Tesseract. Es curioso porque en algunos documentos anda mejor Tesseract, en otros anda mejor Calamari, pero con los dos juntos eh, tenemos un conjunto mayor de datos transcritos. Bueno, ¿qué quiere decir bien transcritos? Esa es una segunda problemática en que nos hemos metido. Para poder decir que un documento está bien transcrito, uno tiene que definir una métrica, ¿no? Nosotros definimos una un poco arbitraria, que es decir que sobre una página, digamos, transcrita, obtienes una cantidad de palabras y tenemos diccionarios. Ese es otro trabajo que hicimos, armar diccionarios, diccionarios de nombres, diccionarios de calle, diccionarios de lugares, de organizaciones. Diccionario de la lengua española lo tomamos, por supuesto, de los que existen, pero tenemos como unas 660.000 palabras, digamos, que nosotros consideramos que son correctas, y lo que hacemos es, dada una página transcrita, calculamos la proporción de esas palabras que están en el diccionario. Y entonces decimos que la página está bien transcrita si una proporción importante de las palabras que están en la página están bien transcritas. Eso no quiere decir que toda la palabra esté bien transcrita. Podría pasar que haya algunas partes malas y otras buenas. Podría pasar que esas partes malas estén todas concentradas en un párrafo, entonces no se entienda nada del párrafo, pero también puede pasar que los errores estén dispersos, y todos hemos tenido la experiencia de ver cómo somos capaces de interpolar la información, y cuando la información está dispersa, no importa que haya que el mismo número de palabras malas estén. Y después, esa métrica tampoco garantiza que esté bien transcrito, porque si yo, por ejemplo, transcribo la palabra eh, agua o la palabra perro por pelo, las dos están en el diccionario, pero está mal transcrito, ¿verdad? Entonces, lo que esta métrica me dice, cuando están mal transcritas, quiere decir que transcribí perro por petro, por una cosa que no existe en el diccionario, digamos. Entonces, con esa mecánica logramos transcribir una cantidad significativa de documentos. Todavía falta mucho. Seguimos trabajando en mejorar los OCR, en entrenar con nuevas técnicas. Ahora mismo estamos trabajando de nuevo en otras aproximaciones, pero ya con eso pudimos empezar a aplicar otras tecnologías. Algunos estudiantes y colegas de la facultad que trabajan en lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, que son los mecanismos que permiten
cuando uno escribe en un celular, que te proponga una palabra, cuando uno empieza a escribir una palabra y te propone la palabra, digamos, con esas ideas y usando diccionarios que hemos ido armando, bueno, corregir, digamos, detectar errores y corregir la salida de la transcripción. Esa es una parte que se está trabajando. Otra parte que se está trabajando es en algunos casos particulares en que sabemos, por ejemplo, que algunos rollos tienen una estructura. Por ejemplo, hay algunos rollos que son ficheros policiales o que son ficheros de organismos represivos y tienen todos una estructura muy particular, son planillas, digamos, donde se sabe dónde está el nombre, dónde está la cédula, dónde están los distintos campos. Bueno, hay una maestría ahora, por ejemplo, que está trabajando un estudiante sobre cómo procesar específicamente esos rollos, y ahí se puede extraer mucha más información porque hacemos uso de la estructura. Otra parte que se hizo, digamos, fue algunos cientos de estudiantes trabajaron sobre algunas decenas de miles de documentos, mirando documento por documento y marcando, etiquetando algunas cuestiones que hay en el documento, por ejemplo, qué tipo de documento, origen, etcétera, y en particular marcando los sellos, todos los lugares donde los documentos tienen sellos. Entonces, hay un número de sellos que corresponden a distintas instalaciones, digamos, de los organismos represivos, por donde el documento pasaba le ponían un sello, y entonces, si somos capaces de identificar en cada página qué sellos están, quizás podemos agregar información sobre por dónde pasaron esos documentos, etc. Y lo mismo con las firmas, porque hay firmas de militares que firmaban los documentos o de personas que firmaban los documentos. Entonces, seleccionamos un número importante de sellos y firmas, y hay estudiantes que están trabajando en métodos para identificar automáticamente por técnicas de procesamiento de imágenes qué sellos están en qué documentos, digamos. Eso es un trabajo que está en curso, todavía no está terminado. Y así hay distintos grupos trabajando en distintos temas. Uno de los resultados actuales es que se logró hacer, a partir de todo eso, se hicieron dos, digamos, bases de datos, o una base de datos, pero con dos herramientas de búsqueda de la base de datos. A una le pusimos de nombre Amalia, en homenaje a una madre desaparecido que ya falleció, Amalia González. Amalia permite que uno le diga, por ejemplo, en este conjunto de rollos y en este conjunto de fotos de rollos, usando las transcripciones que tenemos, usando OCRs, digamos, los dos OCR o Luisa, y usando un conjunto de diccionarios, por ejemplo, diccionario de nombres, el diccionario de lugares, etcétera, y dándole eso, busca en esos rollos todos los nombres que existen o todo lo que existe en los diccionarios que le dimos y las relaciones que hay entre las páginas de ese documento. Eso permite hacer unos grafos. Ahora, esto es por radio, entonces no les puedo mostrar, pero es bastante interesante. Aparecen unos grafos del cual uno puede sacar una primera aproximación muy grosera de cuál es el tipo de información que está en esos rollos, digamos. Porque acuérdense que aquel problema es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Tenés que desbrozar un poquito. Y Luz, que es por Luz Ibarburu, otro buscador que hicimos, también Luz Ibarburu, otra madre desaparecido, y además con ese nombre esperamos que nos permita iluminar un poquito la información. Luz es un buscador en el cual uno ya le da directamente un número de rollo, un número de imagen, y te muestra, por ejemplo, todos los rollos en los que está tal nombre, todos los rollos en los que está tales nombres, y entonces uno después puede ir y buscar el rollo y mirar la transcripción. O sea que con estos buscadores podemos empezar ya a trabajar, digamos, de una manera un poquito más, un poco mejor, digamos. Hacia fines del año 2021 entendimos que teníamos ya suficientes herramientas, no para un procesamiento como quisiéramos, porque desgraciadamente mucho más de la mayoría de los documentos están mal transcritos, digamos, pero para empezar a poder eh, explorar esto de manera más, digamos, de mejor manera. Y entonces se planteaba ahí el problema de qué hacer. La ley de acceso a la información pública dice que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a este tipo de documentos. Nos parecía que era necesario poner esto a disposición de la ciudadanía. Y fue así que planteamos a la universidad, al Consejo Directivo Central,
que la universidad construyera un repositorio público y abierto, de acceso público, para que la gente pudiera acceder a estos documentos usando estas herramientas que construimos, digamos, Luz y Amalia. Esto fue aprobado en el Consejo Directivo Central en noviembre del 2021. Después eso dio lugar a un convenio con la Institución de Derechos Humanos, que es la institución, digamos, que por ley tiene la responsabilidad de los archivos de la época de la dictadura. El convenio fue firmado en mayo del año pasado. A partir de ese convenio se resolvió que todos los archivos que tenga la institución lo va a transferir a este repositorio público que va a estar en la universidad, y una comisión paritaria de la institución y de la universidad va a dirigir este repositorio, y este repositorio que ha sido, digamos que va a funcionar dentro de la universidad, va a hacer un, digamos, un servicio a la comunidad en el marco de la ley orgánica, del artículo 2 de la ley orgánica. Hemos trabajado mucho en eso. A mí soy parte de la dirección de ese repositorio que se llama Repositorio Luis Acuesta, y el repositorio se va a inaugurar el miércoles de la semana que viene, el miércoles Mirá. 21 a las 3 de la tarde, así que es un buen momento para avisar. Los que estén por Montevideo Escuchá, Gregory, ¿esto ya está en la web? ¿Esto ya se puede ver o todavía hay que esperar No, a no, que se no. inaugure? El repositorio, o sea, lo que se resolvió es es un mecanismo que es como sigue. El repositorio es un espacio físico, es un local que fue habilitado para eso. Se contrató a un funcionario, a un bibliotecólogo, una bibliotecóloga que va a estar ahí 8 horas diarias. Y las personas que quieran acceder van a tener que pedir turno, van a ir, hay 2 puestos de trabajo, y van a firmar un compromiso de responsabilidad sobre el uso de la información que van a tener, porque nosotros no vamos a tachar ninguna, o sea, se les va a dar acceso pleno a todos los documentos sin ningún tipo de tachadura, digamos, pero existe la ley de acceso a la información pública que nos respalda en esto, pero existe la ley de protección de datos personales que señala que hay que tener mucho cuidado con el uso de esta información después para posibles, digamos, por ejemplo, eh, eh, no sé, que puedan afectar la integridad moral de las personas, etc. Entonces, recordemos que acá hay documentos delicados, ¿no? Hay todo tipo de documentos, algunos extraídos durante la tortura, o sea, hay cualquier tipo de información ahí. Entonces, lo que se va a hacer es que hay un compromiso de confidencialidad, un compromiso no de confidencialidad, de responsabilidad, por el cual las personas firman que van a cumplir con la ley en el uso de la información que le estamos dando. Después van a tener acceso, van a trabajar todo el tiempo que quieran en ese lugar, hay una terminal, van a poder explorar con estas herramientas los documentos, van a poder pedir copia de los documentos que quieran, se le va a dar una copia integral de los documentos que quieran, y nosotros vamos a guardar un registro tanto de las búsquedas que hicieron las personas, como de ese compromiso, como de el conjunto de documentos que se le entregaron en forma de copia. Y esto lo vamos a guardar por si hubiera algún problema después con alguno de los usuarios en cuanto al uso de los documentos. No sé si queda claro la forma en que va a funcionar esto. No es una publicación en la web, digamos, donde sí ahí perderíamos, digamos, completamente la idea de quién lo usa, cómo lo usa, etcétera, sino que es un uso de este tipo. En este momento va a estar el archivo Berruti, que es lo que tenemos, pero la Institución Nacional de Derechos Humanos ya nos transfirió una parte de los archivos del FUSNA, de Fusileros Navales, y vamos a incorporar eso también, y de a poco esperamos ir incorporando otros archivos, ojalá muchos, que nos permitan, digamos, que la gente que vaya a trabajar ahí pueda hacer cruzamiento de información de todos los archivos y sacar información más rica, digamos. No sé Gregory, si o con eso sea, que queda lo que claro la idea. estamos sobre 5.000 documentos No, legibles. no, 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 no. Estamos sobre la integralidad del archivo Berruti, o sea, creo, ahora el número exacto no lo puedo decir con precisión porque digamos, la copia del archivo Berruti que tenemos nosotros, que nos hemos dado cuenta que nos faltan algunos rollos,
pero está en el orden de, creo que son 2.600.000 documentos, o sea, es muchísima información. Y todos fueron transcritos. Lo que pasa es que algunos están muy bien transcritos y otros están transcritos mediocremente. Eso depende de los R. Y en la medida en que nosotros vayamos mejorando, digamos, la transcripción, pues vamos a ir mejorando lo que hay ahí. Pero las personas van a poder acceder a todos los documentos de archivo de routing que nosotros tenemos. O sea, los que están bien transcritos y los que no. Y los que no. El único problema es que en los que no, cuando uno hace una búsqueda y busca, por ejemplo, dame todos los documentos donde está Gregory, la palabra Gregory, ¿verdad? En los que no están bien transcritos, yo no puedo saber si, o sea, el buscador no va a encontrar Gregory, entonces ese documento, tú puedes ir y buscar, quiero mirar el documento tal, pero no me va a salir solo cuando yo haga la búsqueda, ¿se entiende? Vos que has visto muchos de ellos, contanos algunos de los que te ha sorprendido como revelación. No, yo no he trabajado mucho en el análisis mismo de los documentos, he trabajado más en la parte técnica, así que no he hecho una exploración, digamos, fina de los documentos y por lo tanto no sería capaz de decir eso. Me sorprendió encontrar, yo qué sé, información, no yo, sino gente que me dijo, mira, y había de repente informes digamos, de infiltrados policiales en asambleas de ingeniería en el año 93-94, es decir, bastante después del fin de la dictadura, por ejemplo, o en el año 90, no me acuerdo en qué año. Eso, por ejemplo, me sorprendió. Me sorprendió ver en el archivo de la OCOA, por ejemplo, una ficha policial de una persona que nunca estuvo en Uruguay, pero que se solidarizó, una escritora que se solidarizó con Uruguay, y entonces había una ficha sobre la persona, aunque nunca había estado en Uruguay. O sea, se ve que tenían un nivel un trabajo muy minucioso, digamos, de control general de toda la población y que siguió por lo menos algunos años después del fin de la dictadura. Seguramente ha seguido hasta ahora, eso no lo sé, pero en el archivo de Ruti hemos visto documentos bastante después por ejemplo, hay toda una cantidad de documentos que muestran acciones de inteligencia contra el plebiscito del voto de la ley de caducidad, por ejemplo. Eso dio lugar en su momento a una comisión investigadora de diputados o del Senado, no me acuerdo, sobre el espionaje en democracia, a raíz de la información que se había obtenido ahí. Gregory, ¿qué te han contado? Hay, por ejemplo, datos sobre el tema de los enterramientos, ahora que estamos tan conmovidos con este último encuentro. No hemos visto, nosotros no hemos visto esto y además la información que está ahí, o sea, que no hemos visto no quiere decir que no exista, pero digamos, no hemos visto. Lo que hay ahí, además, está codificado. Uno de los primeros trabajos que hizo Cruzar fue tratar de identificar cuando decía, no sé, guitarra 3, ¿qué quiere decir guitarra 3? O cuando decía rojo, cuando decía verde, y son códigos que usaban para distintos tipos de operaciones, para distintos tipos de grados militares, etcétera. Y bueno, hubo todo un trabajo de tratar de identificar eso. Algunas cosas que sí se pueden ver es en qué lugares estuvieron ciertos detenidos, algunos de los cuales después desaparecieron. Y entonces uno puede imaginar que si uno lograra hacer todo si uno lograra, digamos, seguir la información que aparece ahí sobre tal persona, bueno, alguna información se podría obtener sobre qué pasó, no qué pasó después, ni sobre los enterramientos, pero quizás sobre qué pasó durante el tiempo que estaban detenidos, ¿no? En el caso en que exista esa información. Pero reitero que muchas veces la información es fragmentaria, está desorganizada y además está codificada. No siempre dice el nombre de las personas, no siempre dice, a veces usan nombres, a veces usan alias, y en particular sobre los aparatos represivos, sobre lugares, no dice el lugar, o sea, pero haciendo un trabajo
cuidadoso, y algo de eso se ha pensado, uno puede empezar a identificar, bueno, lugares, nombres de algunos militares, etcétera, y alguna de esta información obtenida por cruzar ha permitido contribuir con la justicia, ¿no? Por ejemplo, en los juicios que se hicieron en Roma, hubo información que se obtuvo en cruzar que fue transferida para ese juicio, y en otros casos hemos colaborado también. Pero es un trabajo bastante, o sea, nadie crea que cuando uno va y mira, está ahí la información de manera muy fácil, digamos, que no es así. Es arqueológico, es un trabajo arqueológico, Es prácticamente. un trabajo arqueológico y reitero, mi trabajo personal no he estado en eso, o sea, nosotros somos de ingeniería, lo que tratamos de hacer es herramientas para ayudar a los que efectivamente hacen ese trabajo arqueológico, de buscar, de interpretar, etcétera. Decime, ¿vos has tenido contacto con los alemanes de la que están investigando la Stasi? ¿Ellos qué tenían? ¿Cómo tenían el material ellos? Eh, yo no tuve el contacto personalmente, lo tuvo otro compañero. Nosotros publicamos un paper sobre esto en un congreso que hubo en Alemania, sobre exactamente describiendo el proyecto. Y bueno, y ahí ellos se acercaron, estas personas de la Universidad, de la Biblioteca de Berlín. Y bueno, lo que nos comentaron, yo no tuve el contacto personal, pero lo que le comentaron a nuestro compañero, que incluso estuvo ahí visitándolo, es que ellos tienen un trabajo similar, digamos, o sea, técnicamente similar, transcripción, corrección, extracción de información, o sea, las mismas etapas que nosotros. Por supuesto, los alemanes han puesto los recursos que corresponden, tienen mucha plata y muchas personas asignadas a eso. Y bueno, aquellos que hayan visto las películas, alguna película alemana, eh, creo que se llama La vida de los otros, no me acuerdo cómo se llama la película, donde se ve, digamos, tienen un sistema, digamos, público respaldado por el Estado, donde tienen los archivos del Stasi y cualquier persona puede ir a buscarlo y verlos. Y ahí hay, no sé, decenas de personas trabajando, de funcionarios, es decir, tienen como corresponde, como debía haberse hecho en Uruguay. La verdad es que no corresponde que lo haga la universidad, debería haberlo hecho algún organismo del Estado que se ocupara de hacer eso, pero bueno, han pasado ya 50 años del golpe de Estado y seguimos en una situación en la que no existe una real decisión nacional de abordar estos problemas con la seriedad y con los recursos que requieren, digamos. Entonces, por eso es que, bueno, hacemos esto que es como un esfuerzo más, digamos, no tampoco es el mayor. Hay mucha gente trabajando, en particular en la universidad hay otros grupos, por ejemplo, de historiadores que están trabajando con otros archivos. Sabemos que existen por lo menos 15 o 17 archivos que se podrían haber puesto todos juntos en un solo lugar y hacer este trabajo que estamos haciendo ahora hace años, y hubiéramos quizás ahí, cruzando toda esa información, quizás se hubiera obtenido más rápidamente información útil para entender lo que pasó y para contribuir con la justicia, contribuir quizás con la búsqueda. Eso no lo sabemos. Nosotros recientemente tuvimos ustedes se enteraron quizás porque justamente en Cruzar no solamente tenemos Beirut, y también hemos ido obteniendo otros documentos. Por ejemplo, se han ido pidiendo y se han obtenido algunas actas de los tribunales militares, de los tribunales de honor, digamos, y en un tribunal de honor, en el año 2005, al comandante, al general Bertolotti, en ese tribunal de honor aparece información que nos indica que el informe que Bertolotti le hizo a Tabaré Vázquez sobre los enterramientos fue elaborado a partir de otro documento que otros generales le entregaron. Entonces, esa información que vimos en este documento al cual Cruzar tuvo acceso, nos hizo hacer un nuevo pedido de información pidiendo ese documento original, digamos, el documento sobre base del cual Bertolotti elaboró su informe para Tabaré. Y eso fue lo que generó hace un par de semanas, o 3 semanas, un cierto ruido público, porque nosotros hicimos ese pedido, ese documento se nos respondió que no lo habían podido encontrar. A nosotros nos llama mucho la atención que un documento de ese tipo, que está en manos del comandante jefe del ejército, que es de alta sensibilidad y que fue elaborado en el año 2005, no se puede encontrar. Pensamos que
debe estar en algún lado y quisiéramos tener acceso a ese documento, porque quizás en ese documento hay más información que la que el comandante Bertolotti hizo al presidente de la República, digamos. Pero bueno, documentos como eso debe haber muchos, y bueno, es un trabajo sin fin, digamos, el de ir buscando, ir escarbando y ir pidiendo esos documentos para poder hacer los análisis que corresponden. O sea, Gregory, que el día miércoles se inaugura el repositorio Luisa Cuestas. ¿En dónde va a ser esto? Ese repositorio está en el predio de la antigua Facultad de Veterinaria, cerca de la calle Herrera, digamos. Sí, Bueno, y ahí va a estar el repositorio. Yo te puedo mandar después por WhatsApp la invitación con la ahí dirección, está. etcétera, para que la difunda. Buena, Va a ser un evento público, la gente va a poder ver el lugar, etcétera, y bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata. genial, genial. Fue un gusto, Gregory, charlar contigo y con todas estas novedades. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.